Shalom para todos, este es Talmid Joshua Ben Levi. En esta corta audioconferencia voy a tratar de dar contestación a un comentario que me ha hecho un compañero, un suscriptor. El suscriptor me dice, Rabino, el judío que cree en Jesús ya deja de ser judío y se hace cristiano. Creer en Jesús significa creer en el cristianismo. ¿Qué contestación doy a este comentario? Mire, la contestación que doy es la siguiente. A veces nosotros los seres humanos nos mentimos a nosotros mismos, creamos nuestra propia verdad. Y el peligro de esto es que con el tiempo comenzamos a creer nuestras mentiras. Mire, decir que creer en Jesús hace a una persona automáticamente cristiano es casi igual que decir que creer en Barack Obama, que creer en el presidente de los Estados Unidos hace a uno automáticamente americano. Es un tamaño disparate. De hecho, le recomendaría que no se atreviera a hacer ese comentario a ningún musulmán. No se atreva a decirle a un musulmán que porque creen en Jesús son cristianos. Se va a sentir insultado y puede que las consecuencias no le agraden, ¿sabe? Pero, más que eso, mire, en ninguna parte de la tradición judía, por decir un detalle específico, en ninguno de los 613 mandamientos que conformaban el judaísmo, porque la mitad de esos mandamientos tenían que ver con el servicio del templo y no se guardan, pero en ninguno de esos mandamientos se postulaba que no se podía o no se debía creer en Jesús de Nazaret. Primero porque la verdad es la verdad, esté quien esté y dígala quien la diga, pero es que el judaísmo no tenía que ver nada con un Mesías. El Mesías, el asunto del Mesías, era un asunto tangencial en el judaísmo, que nunca tuvo una importancia mayor. De hecho, la importancia fue tan y tan pobre, que no fue hasta el siglo XII, cuando ya el judaísmo tenía más de 3.000 años de historia, que alguien que en su tiempo era considerado un hereje, Maimónides decide incluirlo como artículo de fe. Es desde el siglo XII, 1100 y pico, que el judaísmo dice que para ser judío hay que creer en la venida de un Mesías. Pero esto es, como dicen los americanos, un afterthought, un pensamiento tardío. Que el judaísmo no tiene que ver nada con creer. Hasta el siglo XII, usted no tenía que siquiera creer en un Mesías. Y si creía, no importaba en quién usted creyera. ¿Sabe por qué? Porque a diferencia del cristianismo, la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo no es la creencia en un Mesías o la creencia en Jesús de Nazaret. La diferencia es que en el cristianismo se postula que los seres humanos nacemos con un pecado original y que es este Mesías el que va a salvarnos de ese pecado original. Esto es toda la diferencia. En el judaísmo no creemos en un pecado original. En el judaísmo no creemos que nos va a salvar un Mesías. En el judaísmo, el Olam Habá, la entrada al Olam Habá, será en base de las buenas obras. ¿De cuánta Torá conocemos? Del arrepentimiento, como enseñó el rabino Eliezer. Arrepentidos un día antes de vuestra muerte. Quiere decir que tenemos que vivir cada día en arrepentimiento porque no sabemos el día que hemos de morir. Mire, en el judaísmo se dio un fenómeno curioso y es el siguiente. Esta figura que el cristianismo llama Jesús de Nazaret, la paz y la bendición sea con él, representaba una escuela. Su enseñanza estaban a tono con una escuela que se llamaba la escuela de Hillel. La escuela de Hillel era la escuela de aquel que, como Aarón, se inclinaba hacia la misericordia, hacia la compasión. Pero había otra escuela que se llamaba la escuela de Shammai, que era la escuela de la persona severa, intransigente, impositiva, y de alguna manera, trágicamente, fue la escuela de Shammai la que comenzó a predominar en el judaísmo. La escuela de la persona intransigente, rajatabla, como decimos los hispanos. Shammai lo resolvía todo a palos. No tenía suficiente sabiduría, o la sabiduría que tenía la escuela de Hillel, que tenía una capacidad increíble de ganarse a la gente en base a una actitud sabia, profunda.
se nos dice que vino este gentil donde Shammai le dijo, mira, yo me voy a convertir al judaísmo, si tú me puedes enseñar todo lo que hay que saber de la Torah, mientras yo me puedo mantener de pie sobre una sola pierna. Y Shammai sintió que esto era una ofensa, una falta de respeto, y agarró una regla de medir, y salió corriendo detrás del pobre hombre para caerle a palos. Ese hombre entonces oyó de que había otra escuela, la escuela de Shammai, fue donde Shammai le dijo, mira, me voy a convertir, si me puedes explicar todo lo que hay que saber de la Torah, mientras me puedo sostener en una sola pierna. Y Shammai no titubeó en contestarle diciéndole, mira, lo que es odioso para ti, lo que no te gustaría que te hicieran a ti, no se lo hagas tú a los demás. Esa era la escuela más sabia, más profunda. No es que la de Shammai no fuera palabra de Dios, es que la de Hillel era más ennoblecedora, era más profunda, daba más gloria a Dios. Pero de nuevo, que desafortunadamente fue la escuela de Shammai la que terminó imponiéndose en el judaísmo. Fueron los fariseos los que juzgaron a Jesús de Nazaret y desafortunadamente eran miembros de la escuela de Shammai. Y eso se ha traducido a través de los siglos, que hay esta idea de que para ser judío usted tiene que ser una persona que no tiene espina, ¿entiende? Una persona sin fundamento, una persona con demasiadas agallas, que se dispara a cualquier carta. Mire, eso no tiene que ver nada con el judaísmo, en lo absoluto. El propósito del judaísmo es inculcar en el hombre la actitud, los valores, la mente de su hacedor. De hecho, el Talmud enseña que en todo el hombre debe aprender de la mente de su hacedor, imitar a su hacedor. Esto se ha convertido en casi antijudaísmo. Entre los judíos, cualquier actitud o cualquier maestro que pretenda enseñar de acuerdo a la escuela de Hillel, la justicia, el amor, la misericordia, es tildado de cristiano. Bueno, hay un aspecto positivo en esto, y es que en un sentido del judaísmo mesiánico con el cual yo no estoy de acuerdo, pero tengo que reconocer que ha venido a ser la resurrección de aquella escuela de Hillel. Es un judaísmo donde se enfatiza el amor, la misericordia que enseñó aquel gran maestro Jesús de Nazaret. La paz y la bendición sean con él. Espero que estas palabras hayan sido de provecho y que la paz del Eterno sea con vosotros. Shalom Aleichem.